Aquí está Héctor Rodolfo Veira en Estudio Fútbol. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y un día vino, ¿no? Y un día vino. Y un día vino. ¿No cambiaste la peineta para el Tenés pelo costado? más largo ahora que en alguna época empezabas a jugar. Claro, ahí estaría en la colimba. Son fotos que yo ni me acuerdo realmente. Muy bien la producción, excelente la producción. Hoy estás como cuando eras técnico de River. Hoy estás como cuando eras técnico de River, casi. Sí, sí. Te falta un poquito. Me falta el caoba holandés que tenía en esa época, que venía preparado. Y siempre pegándole con la zurda, en las fotos y en las Siempre imágenes. con la zurda. Siempre la misma peluquería. Pobre, siempre. Siempre la misma Diferente, con el Tano Gianni. Por eso, Sí, el Tano Gianni un monstruo. O sea, él encuentra el número justo. El número. Hemos cambiado algunos rubros, pero más o menos siempre manejando de 7.1. Claro, porque yo veo, por ejemplo, a veces lo acompaño a Roberto Leto, ¿no? Sí. Y lo veo que... No, Me lo cruzo yo también a Leto, Leto en algunos parece Hugo del Carril. Se da un tono tan fuerte que parece... Por ejemplo, tonos fuertes, Miele, un tono fuerte. También, esos azulados que se daban, que aparecían. Pasarela, ¿qué tono sería? Pasarela del estilo también de Hugo del Carril, de esa época. Sí. ¿No? De esa época. Pero recién hablaban de los looks, que vos has atravesado por varios diferentes. Sí. Y antes de entrar acá me contabas cómo te habías convertido en un cuasi hippie en un momento. En una anécdota a partir de tu vida a Claro, Europa. bueno, eso fue en el año 63 en una gira por España. Estábamos en Málaga nosotros, ¿no? Y a las 2 de la mañana me vine a despertar el tucumano Albrecht. Y me dijo, vení Bambi que vas a ver algo que no viste en tu vida. Le digo, ¿cómo no viste en tu vida? Sí, vení a hacerme caso a mí lo que te digo. Y 15 kilómetros de ahí está Torremolinos. Y fuimos a Torremolinos y vimos infinidad de hippies. O sea, se infinidad. escaparon de la Nos concentración. escapamos un poquito de la concentración. Entonces todo con pelo largo, aros, colgantes, todo. Y eran todos hippies. Era Claro, la recién primera empezaba vez. eso. Recién 63. empezaba. 63. Era cuando aparecieron los Beatles. Claro. Recién en esa época, que después, a los 4 o 5 años, aparecieron acá los Beatles. Pero ya en aquella época estaban siendo muy famosos. Y ahí donde conocí todo en Torremolinos, ¿no? Impresionante, impresionante. Y ahí te vestiste a la moda. Y ahí sí, a la moda del cuando momento. empezaba. Era medio transgresor en aquella época, ¿no? Cómo iba vestido, con el pelo y con todo, era Pero medio transgresor. tus orígenes son tangueros. El origen mío es, yo nací en una familia de tango. O sea, por ejemplo, mi viejo tocaba muy bien el bandoneón, mi mamá era una gran bailarina de tango y mi tía era una gran cantante de tango. Entonces a mí de pibe yo agarraba el fuelle y tocaba el bandoneón y me hacían cantar, como el más chico, me hacían cantar en la barra de la esquina, parece la película de Alberto Castillo. Me hacían cantar ahí en la barra de la esquina. Hasta que aparecieron esos monstruos que aparecieron. Apareció Bill Haley, apareció Elvis Presley, ¿no? Y bueno. ¿Eso que era? ¿Pompeya, Parque Patricio? Parque Patricio, Chiclana y Danfuné, las 7 esquinas, ahí parábamos nosotros. Y bueno, te imaginás, el bandoneón voló por la ventana, todo. Y ahí donde practicamos, nos agarramos de la columna a tirar paso de rock and roll. Yo tenía 12, 13 años. Y ahí apareció toda la monstruosidad. Promete, ¿no? del rock. Prometenos que antes de que termine el programa vas a entonar unas frases de Arriba Doña Rosa. No, ¿Qué era Arriba? Pará, Arriba Doña Rosa, ¿un tango? un tango de Floreal. De Floreal Y Ruiz. yo siempre, yo lo tocaba un toquecito ahí. Sí. cómo Arriba Doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiriteo. Y arrancaba. Floreal, Marino, Y así Fiorentino. empezamos. Yo nací en todo, en todo eso, en todo eso. ¿Por qué Y si no hubiese sido, si no aparecía el rock, yo hubiese sido, ¿no esa cantaba tango o ¿Bailarín? o tocaba el bandoneón? No, tocaba el bandoneón. Mirá qué Y bien. componías aparte Sí, tangos. porque mi viejo era un muy buen bandoneonista y más o menos me había dado el bandoneón para tocar. Y yo lo agarraba, viste que de pibe te queda más grabado todo. Sí, claro. Y lo agarraba y todo. Hasta que apareció el rock, ¿no? Y dio vuelta todo. Y dio vuelta todo. Y estaba la parte melódica también, estaban los plateros, Estaban un poco los panchos, bueno. Ricardito, Claro, Ricardito. claro. Ba, ba, bluma, balam, bam, bum. Ese era Ricardito. ¿Te pasó por la cabeza alguna vez que hoy uno va a prender una radio? Yo el año pasado te escuchaba con Mazuka, ibas a hablar de cine, uno te ve trabajando en la tele y... ¿te lo imaginaste alguna vez que iba a terminar así? No, lo que pasa que, viste que a la tarde vamos con el Bambino Pong a comentar los partidos Sí. para Fox. Y nació de ahí. Te divertí con ¿no? el Bambino, ¿no? El Bambino está chiflado totalmente. Es un gran tipo. Porque está el chiflado y el loco. Él está en un rubro superior al... ¿Bilardo en qué rubro? Bilardo, uno más superior al...
¿Y a vos qué Yo querés? estoy llegando, me quieren meter, porque me metieron a Marulo en Alemania, ¿viste? Ese león que era un traidor, que se iba a Televisa, ya hablamos con Carlos todo eso, y nos divertíamos como locos, Y a la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Si te imaginaste no, una. empezamos nosotros con el Bambi, tenemos cartelera, le decía yo, y le nombraba una pelea, yo toda la vida fui al cine. Yo vi Pero si fuiste extra con... ¿no? John Wayne. Fuimos acá. Pero yo era un loco del cine, un tipo... Por ejemplo, yo vi la vida de Edith Piaf y me paré en el cine y dije, señoras y señores, acaban de ver la ganadora del Oscar. 4 meses antes. Y me miraban así. Marion Cotillard va a ganar el Oscar. Y después me hizo una nota Víctor Hugo Morales antes de la entrega de los Oscars. Le dije, va a ganar Marion Cotillard. Y ganó Marion Cotillard. La vida de Edith Piaf que la hizo ella. Por eso estás en presencia de un apasionado. En las últimas semanas, ¿qué viste? Y vi varias. Todavía ninguna excelente de la vida de Edith Piaf. Me gustó mucho el trabajo de Viggo Mortensen también. Promesas del Este. Promesas del Este. No, que cuando vino acá no lo pude felicitar en la fiesta de San Lorenzo porque se escapó. ¿Es Viggo Mortensen? Guido Mortensen. El segundo nombre es Guido. ¿Quién es el estrangulador? Está también en la escala de los chiflados. No te creas que sí. ¿Quién es el estrangulador de Boston? Nos apuntan acá. El estrangulador de Boston fue una película, una cosa de loco. Estábamos en el cine ópera. Y entonces te imaginás lo que era el cine ópera. En junio, un frío, porque antes hacía mucho más frío que ahora. Sobre todo, toda la gente así, una cosa de loco. Yo creo que era El Estrangulador o otra película, no me acuerdo cuál era. Lleno el cine repleto. Habían matado 1 millón de personas. En la película. Con una cuchilla así. Era una cosa, pero de loco. Y entonces, viste la música. ¡Pum! ¡Dum! Y viene la orden faltando 1 minuto. Dice, ya lo atrapamos. Va a matar a la última víctima. ¿Te imaginas? La gente estaba así. Ahí lo va a agarrar. 1 millón de policías. Toda la gente ahí. Y de repente aparece. Y en vez de enfocar el cuchillo, que era así de largo, le enfocan los pies. Y calzaba como 90, ¿viste? Y ¡boom! ¡Boom! Y toda la policía. Y me levanto yo cuando le veo los pies y digo, ¡no la maté, pisala! La gente se tiraba al suelo. ¿Te imaginas en ese momento lo que era la gente agachada, todo? Una cosa infernal, infernal. ¿Hay una primera parte? Sí, una primera parte que tiene que ver con sus comienzos, porque tiene una personalidad y una trayectoria inabarcable. A veces es muy difícil reducirse solamente a su historia futbolística, pero tiene una historia muy rica. Decían que iba a ser un crack y él mismo explicó por qué no pudo serlo. La primera parte del Bambino Veira. Él es de pleno Parque Patricio, de Chiclana y de Anfune, el hermano, muy fan de Huracán, el hermano de él. Pero él se hizo de San Lorenzo. Tuvo la suerte de tener, o sea, dentro de una familia humilde, el apoyo, pero no un apoyo muy honesto que le dieron, porque si no, no habría llegado donde llegó. Era hielero. El Bambino arranca en un torneo del Luna Park. Y ya el Bambino ya sonaba en el ambiente futbolístico, ¿viste? Y después aparece con 17 años un chico, pero un chico de unas características muy especiales. Lo llevan a San Lorenzo, el doctor Angotti, pero estaba por firmar por otro equipo. Y entonces el doctor Angotti va a la casa y le dice, ¿tenés heladera? No, te regalo una heladera. Y lo hizo firmar para San Lorenzo. De toda la cancha, del medio para arriba era espectacular, tenía panorama, era buen jugador técnicamente. Ese era el Bambino. Siempre, sí, de un 10 de enganche, pero más de punta porque si fuera un enganche para atrás, no llegaba al área. Él tenía una técnica y tenía gestos que yo no he visto en nuestros jugadores. Era un bailarín, era un torero. Era un jugador distinto. El problema que tenía que de chico no hizo complementos de pesa, ahora se hace, ¿viste? Era chiquito de arriba, era fuerte de la cintura para abajo. Que tenía cajita, poca cajita. Una cajita chiquitita de mujer que tenía. Tenía buenas piernas, pero de arriba era un poco chico. Él siempre dice
que él era buen jugador de fútbol, pero no era un buen deportista. Él venía al martes, iba ahí donde están los doctores, agarraba una camilla y apolillaba como mejor. Terminábamos la práctica nosotros y nos íbamos y seguía durmiendo. Le querían hacer una preparación física extrema, ¿viste? Intensa. Él dice, ¿qué me van a hacer así si salíamos campeones hacíamos esto nosotros? La gimnasia de él era esta. Y siempre nos decía, ¿cuándo saldrá la pastilla para no entrenar? Yo lo quería apurar cuando estábamos jugando un partido contra Boca, me tenían loco en el medio a mí. Entonces, claro, él estaba más cerca y él no corría, no era de correr. Digo, me lo acerco, el Bambino, venía a ayudarme, porque no estás corriendo. Pero ahí saltó adelante el referee y todo. Anda a correr vos, que vos te acostás a las 8 de la noche y yo tengo que ir esta noche a bailar, dice. Para la mujer era muy ganador, el tipo que vivía en los teatros, viste, amigo de toda la gente de esa época. Él salía siempre. El Maipo para él era la segunda casa. Al lugar que llegábamos, a Guayaquil, a España, donde sea. ¿A qué hora comemos? Lo primero que preguntaba. Decían la hora y se iba. Él y Doval. Y salían. Sí, buen jugador, pero no se puede entrenar de noche. El Bambino hacía una vida que no tenía nada que ver con la de un jugador de fútbol. Bambino. ¡Saludos, Bambino! Goleador y jugador, que pocos delanteros de área que tienen goles lo hacen, ¿no? Yo lo comparo, por ahí queda mal, pero después de Maradona hasta el Bambino. Con los entrenamientos de hoy en día y con la mentalidad que tiene el Bambino hoy en día, estaría entre los 10 jugadores mejores del mundo. Yo digo a veces que el Bambino no quiso ser el mejor. Bueno, qué lindo. No hay palabras de agradecimiento ya. De todas. Dijeron muchas verdades. Dijeron muchas verdades. Primero cuando que dijo, creo que Cacho, Paladino o Carlito Babington, que no trabajé de arriba de chico, es verdad. Yo jugué de joven en primera porque era de la cintura para abajo. ¿Pero a qué edad fuiste a San Lorenzo? Y tenía 10 años. O sea, hiciste inferiores. Inferiores, pero no se trabajaba en el gimnasio. Claro. Y entonces toda la gente me decía, hay un zurdito que juega bien, pero le falta porque arriba... Pero claro, no había complemento, no había para ponerme fuerte. Mi papá siempre nos contaba que él dibujaba bien, pero cuando nosotros jugábamos al Pictionary o esos juegos que tenías que dibujar, no le podíamos adivinar una cosa que estaba dibujando. Entonces, obviamente, no le creímos mucho que dibujaba y dijimos, bueno, mi papá medio exagerado, no, esto... Bueno, en eso, mi mamá una vez va a la casa de mi abuelo, o sea, el papá de mi papá, y encuentra estos dibujos, y no los trae, no lo podíamos creer que decía la verdad. Un poco, pero siempre me demostraba lo contrario cuando dibujaba. No podía ser que haya dibujado bien alguna vez en su vida. Me sorprendió ver que realmente dibujaba muy bien y con mucho talento. Obviamente el talento se perdió por el tiempo, pero no sé, tenía 12 años más o menos y la verdad que tenía un don para el dibujo también. Dudamos un buen tiempo a ver si eran de verdad, si eran de mentira, pero eran originales. Vos, a Dayana yo la cargo y le digo, apareció tu hermana en televisión. Me dice, ¿quién? Liz Solari, le digo. Qué parecida. ¿Qué parecida? Le digo, ¿Vos apareció dibujabas eso? ¿Eh? ¿Pintabas y dibujabas así? Sí. Carbonilla dibujaba, ¿no? Sí, de pibe sí. Estudiaba dibujo publicitario. Escuchame una cosa, me hablaste cómo era Estefanía, me dijiste directora de cine. Sí. ¿Dayana? Dayanita va a ser una gran abogada. O sea, tiene una personalidad... ¿Viste? Impresionante. Vos no peleás con ella. No se puede pelear. No se puede pelear. La discusión, ¿con qué te peleas más con cuál? ¿Con Dayana o con Estefanía? No te podés pelear con ninguna de las dos. Son dos ángeles. O sea, te sacan lo que quieren. Sí, a ese nivel sí. Siempre bien ubicada, transparente. No, las dos, realmente las dos. No son conflictivas, bárbaras son. Las dos estudiaban abogada, pero una se decidió por el cine.
O sea, yo a las dos la veo con un gran futuro porque están convencidas de lo que quieren hacer. ¿Qué edad tenías cuando dibujabas? A mí me impresionó, te digo, que tenías un pilón así de dibujo. Sí. Estabas en las inferiores de San Lorenzo. Menos. Mirá cómo lo Tenía guardan 9, tus 10 hijas, ¿no? años. Estaba en la primaria. Tenía una gran facilidad. Agarraba el papel y el lápiz, ¿viste? Y más o menos, ¿viste? Y después, bueno, después fui ya acelerando todo. Pero ya después debuté muy joven en primera. 1963, 3 partidos, 2 goles. Claro. La última fecha, el gol y te sacan lesionado, no había cambio. Porque, el 9-1 claro, con Independiente. Alejandro, tampoco estaba preparado para jugar en primera. ¿eh? ¿Te pegaban mucho? Sí. Pero, Eran, ¿cómo se llama? Eran defensores muy fuertes. Defensores muy fuertes. Una cosa es ser fuerte, otra cosa es sacarte de la cancha como ese día. Pero ese partido fue particular. Pero no malintencionado. ¿Y qué pasó con Independiente? Fue una jugada que Navarro choca conmigo, pero en líneas generales los defensores eran mucho más fuertes que ahora, mucho más fuertes. ¿No? Eran tipo firmes, ¿viste? Eran mucho más fuertes que ahora, mucho más. Iban mucho más fuerte en las divididas. Y la roja no existía. No existía la amarilla. La amarilla no existía. Claro. Entonces ahora te para la amarilla. Antes no existía. Antes era bravo. Bueno, Era pero muy te diste un gustazo que es, por ejemplo, en el 67, hacerle 4 goles a Boca en el mismo partido. Y Sí, te anularon otro. Claro. Eran 5 goles a Boca. Cachito Silveira era muy amigo mío. Y ese día creo que debuta como entrenador. Ahí. Y el Toscano Rendo en broma le dice, hoy te hacemos 4, Cacho. En broma le dijo. Y a los 20 minutos San Lorenzo ganaba 4-0. Y bueno, me anulan un gol legítimo el quinto también. Y mi viejo, que era un tipo muy firme. Y le digo, bueno, hoy tranquilo, vamos a tomar un vaso de vino tranquilo. Me dice, ¿y el que te erraste? Era terrible, mi viejo era terrible. Cuando empiezan los caras sucias, que empiezan a darles bolilla en el mundo del periodismo, empiezan a asombrar a los hinchas, sí. Porque está bien, ese equipo no ganó campeonatos, Sí. pero daba espectáculo, ¿no? Sí. Era un equipo que no estaba preparado mentalmente. Eran muchos pibes. Para el objetivo final. Éramos todos pibes. O sea, apareció una generación, generación de pibes que después se fue consolidando con el tiempo. Y después, bueno, aparecieron los famosos matadores. O sea, yo estuve en las dos, lo de los caras sucias y los matadores, ¿no? Durante los matadores te pasó algo que Con te marcaría. una lesión en el medio que ahí tembló todo. O sea, no solamente a mí, a mi familia. Arrancamos en el campeonato 68 de los matadores y yo juego contra Boca y tengo una lesión y no había cambio. Claro. Y entonces en la lesión se me producen 3 o 4 desgarros en el mismo. Yo con una gambera, ¿no? Le ganamos 2-1 a Boca con un gol de Victorio Coco de cabeza. Y bueno, y me Claro voy, que ¿no? le ganen a Boca, ¿no? San Lorenzo, digo. Sí. Y me voy. Y bueno, y lógicamente todos creían que era un desgarro. Y después pasa el tiempo y empieza a jugar Pedrito González, que la rompe Pedro González. Y entonces yo voy a reaparecer con Banfield y yo tenía tanto miedo de practicar. Digo, voy a practicar y me voy a desgarrar. Porque, viste, el jugador se da cuenta cuando no está bien. Habían pasado como más de 1 mes y medio, 2 meses. Y antes del partido con Banfield me tomo 4 vasos de vino en la concentración. ¿Pero para qué? Para sacarme el miedo. Hago pam, no puede ser que yo esté con miedo, Y cuando entro a jugar, otra vez me vuelvo a desgarrar. En el mismo lugar. Que no era un desgarro, era un problema, un foco infeccioso que yo tenía en el organismo. Y ahí empezaron, que va a perder la pierna, tiene un problema en el corazón. Y estuve como 3 o 4 meses, pero terrible. Por suerte era un virus, un foco infeccioso, y a los 4 meses, porque yo había perdido toda la fuerza en la pierna. O sea, amanecí con la pierna encogida. Imaginá lo que fue eso, es una cosa. Pues después volviste a jugar, volviste en el Nacional, volviste a ser titular. Después volví. Cuando me puse fuerte, volví a jugar otra vez. Y pasaste, dale. No, les iba a decir si querían compartir la segunda parte que tiene que ver con la personalidad. Vos te definiste como un cuasi loco, más o menos. Era un escalón más abajo. Menos que chiflado. Un Yo no sé si te inconsciente. definiste Pero en un ¿quién era en estadio ese- mayor o menor que el Bambino Ponce. Bueno, Me perdí ahí. Ahora, en ese momento, ¿quién era más inconsciente, vos o Gatti? No, pero yo creo que el loco era más inteligente que él, me parece. Era más Los dos inconsciente usábamos el pelo dentro largo. de la cancha, Gatti. Sí, y vos afuera. Sí. El loco era un showman. Él era un showman. En el arco aparte de un gran arquero, fue un showman. ¿No? Yo era un inconsciente. Gatti no. Gatti entrenaba, se preparaba para ser el mejor. Él se preparaba para ser el mejor.
Esa es la realidad. Telch me decía que cuando te venían a marcar vos, querías desligarte de los defensores y decían, a mí no, a mí déjame jugar, vos marcá otro. No, pero Tel era un monstruo como jugador de equipo, como todo, como categoría de jugador. Fue un monstruo. Bambi, y aparte se acostaban Y el Toscano Rendo. Y aparte se acostaban a las 8 de la noche. Tenían que correr ellos. ¿Qué quieren que corra yo? ¿A quién era que lo dejaban encerrado en el balcón de la calle Esmeralda o La Valle cuando se concentraban? ¿A qué jugador lo dejaron del lado de afuera en calzoncillo en una concentración? Al Gallego Rolls. Al Gallego Rolls. Sí. Y ya estaban haciendo un desfile abajo y lo dejamos encerrado al Gallego Rolls y Vergara Leuma estaba haciendo un desfile. Y lo llamamos y le dijimos, hay un loco en el balcón, fíjese lo que... Y el Gallego decía, abrime que te voy a matar. Sí. Bueno, anécdotas. Y al Manco Casa también lo encerramos, también fue una le dejaron el brazo ortopédico arriba de un cartel, ¿no? Claro, no, el psicólogo. No, claro. Reúne a todo el plantel. Sí. Va a venir el Manco Casa, por favor. Sí, le digo, hay que tratarlo bien. Hay que tratarlo bien. Sí, le digo, lo vamos a tratar bien, quédense tranquilos, todo el plantel sí lo vamos a tratar bien, el psicólogo. Chiche Barré, digo, todo. Y viene el loco de Estados Unidos. Y vino sin el brazo. Y todos dijimos, pero Vittorio, ¿y el brazo? Y yo lo vendí, me dijo. Había vendido el brazo ortopédico. ¿Sabés cómo terminó todo? El psicólogo se fue a internar. Bueno, anécdotas como esta, no sé si de este nivel te mostramos en esta segunda parte del Bambino Veira. And now the end is near. Se tira el pelo desde siempre, inclusive cuando mi mamá estaba de novia con él, que fueron 3 meses nada más, le decía que era natural. Y mi mamá, ingenua, se lo creía. Pero de repente, cuando obviamente se casó, se dio cuenta que no era natural. Siempre dicen en la Colimba lo que más sufrió es que lo raparan. Siempre viene con ropa de última moda, tiene esa característica. Y a mi hermana y a mí también, si de repente estamos desarregladas, nos miren, nos dicen, chicas, nunca se abandonen. Siempre coqueto, sí, siempre a la moda, siempre se preocupa mucho por cómo se ve físicamente. Es muy raro que lo veas elevado de peso. Y obviamente, que cuando nosotros a veces salimos, ¿por qué no te maquillas un poquito? Nos dicen. El primero que iba a tomar sol era él, todo bien quemadito. Caminaba por la playa, ¿no? Y caminaba, él ya era cancherito. ¿Quién lo bautizó Bambino? Bueno, fue una camarera en un avión, íbamos de gira nosotros y era el más joven yo, y allá a los chicos jóvenes le dicen Bambino, entonces me quedó Bambino. El Bambino es un tipo querido, es el símbolo de alegría. Estamos sentados en la mesa, entra el Bambino y ya nos sonreímos todos. Es un tipo muy cariñoso de todo, realmente muy carismático, el tipo que se hace querer. Llegamos a Egipto, fuimos, nos pusimos, entrenamos a la mañana, volvimos a comer y después a la noche ya había, no sé qué, se peleó con el dirigente porque la comida era mala, que esto, y no hay otra cosa, no había otra cosa para comer. Entonces dice, no, vamos a hacer huelga, no comemos, hacemos huelga. Pero las 24 horas aguantaron más y se comieron todo. Doval, Casa y él. Y se sentaban en la mesa y los tres se miraban y nosotros comíamos. Y lo mirábamos a ellos, se volvían locos. Yo creo que es el símbolo de él, es la diversión y el buen ambiente y la buena onda y todo eso. En esa huelga de hambre. ¿Cuánto duró? No lo pagaban. Y entonces el loco se paró en el precipicio, se bajó del micro y se paró en el precipicio. Y lo miraba a los dirigentes y dijo, o me pagan o me tiro. ¡No! ¡Vení que te vamos a pagar! No, fue una cosa maravillosa. Sí, y Vittorio, ¿viste lo que es? ¿Qué es? Vittorio, ¿Qué futuro le ves a Coco? El sucesor de Hugo Moyano. Él siempre fue un líder, hablaba él y todos nosotros nos callamos. Y está haciendo un trabajo extraordinario con el ratón Leonardo y con toda la gente ahí en la asociación de técnicos. Extraordinaria persona. Pero ¿viste lo que es un... Moyano. Es el segundo Moyano, Barrio Nuevo. Va a estar ahí. Contá cuando te tirabas en la camilla a tomar sol. O a dormir un ratito. Cuando entrenaban y no tenías ganas de entrenar. Vigilante la nena, divina. Sí, me despertaba. Le digo, Fadel era el masajista.
Le dije, ¿qué te masajeo todo, Fabel? Le dije. Lo volvíamos loco. Ahora, lograste con tu forma de ser que la gente de Huracán te quiera. Sí, bueno. Es una cosa llamativa. Lo que pasa es que yo iba a ver de local a Huracán, Alejandro, y, y de local a San Lorenzo. Porque no teníamos plata para viajar a seguirlo de visitante. Porque antes no había tanto fanatismo en Udesa como hay ahora. Y entonces veía a Huracán de local y a San Lorenzo de local. ¿Eran fanáticos del fútbol? Sí, no era tanto, no se peleaba tanto ahí en el café ni nada. Antes se hablaba mucho también de boxeo y de automovilismo, ¿no? La época de los Galvez, de Miliosi. Exactamente, de todo eso. Bueno, Bambi, tenemos que hacer una pausa. Sí. Ya va a venir el reconocimiento final y falta una parte más de la biografía. Creo que la más emotiva. La más emotiva. La gente de Trento, que es la marca elegida por los mejores chefs, te regala un trinche, un cuchillo. Te vi en asado. No sé si sos asador. No, una cosa de loco. ¿No? Una que tiro los pollos vivos a la parrilla. Así que, este es el regalo de la Voy a aprender. Algún día. Alguna vez a hacer un asado. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa dale. y viene lo peor, Bambino, viene lo peor. La vida no es la misma, no es la misma. Fanáticos de bandera, de amor por la camiseta. Estamos con el Bambino Veira en la parte final. Aparte es un día raro, al ser feriado aparecen llamados. A mí me están apareciendo, no Sí. sé, Martín Cainelli me decía, con mis hijos no nos podemos levantar para ir a almorzar en el día feriado porque está tan prendido el programa. Claro, pero digo, todo lo que ha contado de cómo se trabajaba en otra época y cómo los equipos tenían determinada concentración, algunos que no tanto. En el 68, cuando San Lorenzo sale campeón con los Matadores, ¿el micro lo manejaba Butiche? Lo manejaba El Butiche. arquero del equipo manejaba el micro desde la concentración Sí, hasta la sí, cancha. Batman, una cosa de loco. increíble. Batman manejaba él. Y salieron campeones ¿Cómo invictos. ando? Bien, tum, tim, pum, pam. No, Era la una cábala. cosa, ¿eh? Era la cábala. Era la cábala de él. Manejaba de la concentración. Ustedes se imaginan hoy, eso es imposible. Y hay otra cosa para destacar, el único jugador que se iba a dormir a la casa era el Toscano Rendo. Claro. Le decíamos a Tim que vaya tranquilo porque él va a la casa a dormir. Y él dormía en la casa. Y si vos le decías, por ejemplo, a Tim. ¿A la casa de Si quién? yo le decía eso, lo trataban en la ONU. ¿Eran muy malas decididamente las ojotas? No, las Se derretían, ¿cómo es? Preguntale a Cacho Paladino. Cacho Paladino fue campeón, yo siempre lo cargo. El único campeón de boxeo y de fútbol fue Cacho Paladino. Campeón del mundo de todo fue Cacho. Y yo lo cargaba con las ojotas. Y bueno, hicieron unas ojotas, pero era una cosa terrible. Colores violetas, nunca vi. Verdes, nunca vi. Naranjas, nunca vi. Una ¿Qué eran cosa. las ojotas, Entonces, ¿Pero vos qué te... decía? ¿La marca eran? Bambino Veira. Entonces vos caminabas y te quedabas pegado. Nunca vi, era, viste, no arrancabas nunca. Estaba el asfalto derretido. Y entonces estábamos haciendo una pretemporada de mar, regalábamos de 1000 pares. 1000 pares, 2000 pares, 3000 pares y venían todas de vuelta. Te vamos a meter en un camión pero sin parar, le digo que se vayan a un precipicio. Y estábamos en una pretemporada de Mar del Plata y una señora mayor. Y estaban las ojotas ahí de la señora. Y cuando salgo del mar me dice la señora, Bambino, me robaron las ojotas. Le digo, no, se derriten con eso. Quédese tranquila, si quiere le mando 2 millones de pares. No fue una buena inversión. No, nada, absolutamente nada. Increíble. ¿Fobia qué le tenés? Fobia. Fobia, claustrofobia. ¿Tenés claustrofobia o fobia a No, algo? claustrofobia. Ah, no, y a los bichos. A los bichos terrible. Cuando apareció, te contó la nena cuando apareció ese murciélago, ¿eh? Que dije, ¡llamen un hombre! Pero pará, ¿dónde está? Nada, estábamos en Varadero. En Varadero. Se mete un murciélago. Y yo me asomo y digo, ¡llamen un hombre! ¡Entra un murciélago! Pues la nena creía que yo lo iba a matar. ¿Qué iba a matar yo? Y un día Carmelo también, en la concentración con Huracán. Parabones, porque Carmelo él sabía, Carmelo fue el padre mío deportivo. Con Carmelo empezaste de técnico. Con él, con todo, me llevó a todos lados. Lo volví loco a Carmelo. Y él sabía, ¿no? Y entonces lo tenía loco, porque teníamos un rifle de aire comprimido. Y él entonces se ponía abajo de la bombita para estudiar lo que iba a hacer al otro día, a la mañana.
y de la ventana, ¡ven! Le rompíamos la bombilla. Y decía, ¿pero qué pasa? Iba al otro lado y lo mismo, ¿no? Y después él dice, fue el Bambino. El Bambino fue. Y entonces estábamos durmiendo a las 3 de la mañana, abre la puerta y me tira un tero. ¿Vos sabés lo que era ese tero? ¡Ta, ta, 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 ta! Y me abre y me dice, ¡y habla ahora! Estaba contra la pared y el tero no se iba nunca. No sabés lo que fue ese día. Allá que fue. Carmelo, que lo recuerdo. A los teros también, todo bicho. Todo me Pero el tero no puede a nadie, pobre tero, los teros no hacen nada. Pero saltan, ¿sabés cómo saltaban? Qué lindo. Ay, bueno. Ahora, siempre quedó en el aire esta historia, vos técnico, pero tus equipos no jugaban como vos jugabas. No, ¿Eh? no, yo ¿Por digo qué? que si hubiese sido profesional como fui como entrenador, Claro. como jugador de fútbol hubiese rendido mucho más. No, yo hacía lo mismo que hacían los jugadores, Alejandro, lo mismo. Comía a las 9, me levantaba, nunca... Y bueno, yo lo único que yo siempre digo, que yo siempre... Es una cosa muy linda para mí, que yo en 25 años falté a 4 entrenamientos. 4 entrenamientos, no fui porque estaba engripado. Pero eso siempre lo digo yo, ¿no? Que fue una cosa... Como técnico. Como técnico. ¿Y como jugador? No como jugador, era lo antiprofesional. Fuiste a 4 entrenamientos. Compadezco a los entrenadores que me entrenaron. ¿Y no se te enojaban, no se te retobaban los compañeros? No, porque veían que yo lo hacía sin maldad. O sea, no, ¿Tuviste a eso sí, Menotti? no tenía maldad. No tenía maldad para nada. ¿Tuviste a Menotti, tuviste a Subeldía, Yo, tuviste al Toto Lorenzo? Tuve a Grande, tuve al Flaco, tuve a Subeldía, una maravilla de persona, y Bilardo era ¿cómo se llama? El ayudante de campo. Bueno, después tuve a Tim, tuve a Chiche Barreiro, a Carmelo, a ver si me olvido de alguien más. Pero, bueno, ¿El Toto Lorenzo lo tuviste? El Toto, un fenómeno. Agarró la primera generación que éramos todos locos, el Toto, pero después vino y triunfó. La primera vez que fui a cenar a lo de mi novio, que estaba toda la familia y estaba Ventinelli festejando, no sé si los 100 años de San Lorenzo, un campeonato de San Lorenzo. Y en eso, el hermano de mi novio me dice, che, qué raro que tu papá no está acá. Y yo estaba pensando por dentro, en cualquier momento aparece. Y de repente dice Tinelli, bueno, ahora vamos a bailar un rock and roll con el Bambino Veira. No te puedo explicar, de todos colores me puse. Yo era muy buena alumna en el primario y en el secundario. Y estábamos en la entrega de premios y había sacado, no sé, mejor compañera, no sé qué había sacado. Había sacado varios premios. De repente escucho desde allá arriba, desde la tribuna, era la época de que salió Titanic, la película, escucho que grita, ¡es el Titanic, es el Titanic, se llevó todo! Mi papá es muy motivador, pero en serio. Siempre escoge las palabras justas para aconsejarte, para levantarte el ánimo. Cuando ha pasado momentos malos mi papá, que él mismo se ha planteado y dice, bueno, ahora voy a esperar un tiempo y me voy a preparar para salir, porque cuando salga voy a ser el mejor. Y de hecho lo es. Tiene una gran capacidad de superar las cosas y de llegar a sus metas. Si no trabaja, se muere. Necesita estar constantemente haciendo algo. No sé, me acuerdo tipo de los abrazos y todo, y la verdad que me ha protegido en momentos duros, digamos. Son divinas, la verdad que son divinas las dos, realmente. Pues la verdad que cuando contás todo lo que hacías desde tu época de jugador, cuesta imaginarte como padre, pero evidentemente debes ser buen padre. Sí, para que hablen así de vos tus hijas. Yo toda mi vida fui segundo, toda mi vida. O sea, vos sos amigo mío, primero vos, después yo. Si sos feliz vos, soy feliz yo. Mi hija, si es feliz mis hijas, después yo. Primero tiene que ser feliz. Con mis viejos igual. O sea, siempre fui así. Toda mi vida fui así. O sea, tiene que estar el otro mejor que yo. Si vos estás bien, yo estoy bien. Si vos estás mal, yo estoy mal. Es así, toda mi vida. En toda la vida me manejé así. Bueno, este reconocimiento, esta pelota que te vamos a entregar, tiene que ver con cómo eras como jugador. No estamos acá, Claro. no vamos a hablar del River campeón del mundo. Campeón del mundo. Está bien, pero digo, de San Lorenzo campeón después de 21 años. Esto tiene que ver con tu carrera como futbolista. Claro. Porque seguramente hay algún adolescente que dice, el Bambino Veira, gran técnico, pero a lo mejor no conocía esta historia tuya de jugador. La faceta de futbolista. Claro, ¿Te pasó que algunos... Yo el mensaje que le doy a los jóvenes,
realmente que se inician con sinceridad, con el corazón acá arriba, que se preparen para jugar bien. O sea, no se puede jugar bien sin prepararse. Si no, van a pasar como yo, que aguantaba 10 partidos y me lesionaba y no me probaba. Todo al revés tienen que hacer. Yo siempre le digo eso a los chicos. Y ahora cuando vas a comentar los partidos. Sí. Los remiseros. ¿Cómo te llevas con los remiseros? Pues bien, ¿por qué? ¿No va a ver? No me acuerdo. La anécdota del Bambino que me ha contado. Ah, del Bambino, no. Ah, sí, él me prepara todo. Él me prepara todo. Recién cuando te quedaste mirando lo que decían tus hijas, que te emocionabas, digo, han tenido una madraza, Sonia, ¿no? Sí, excepcional mujer. Tu ex mujer. Extraordinaria mujer, extraordinaria. Aparte, bueno, siempre con ella está. La verdad que divina. Y las nenas ni hablar. ¿Te pasó que alguien se te acerque para decirte que fue jugador de fútbol porque te vio jugar a vos? Sí, muchos. ¿Te pasó? Porque yo tenía una característica, le pegaba muy bien a la pelota, ¿no? Y en algunos partidos me salvaba eso. Eso es la realidad. Que le pegabas bien. Porque en algunos partidos de repente yo estaba ahí, deambulando. A 20 metros del arco no llegaba, sí, exactamente. y le pego. Tiro libre, ¡pum! Adentro. Y bueno, y con eso zafaba. Por eso, Bambi, cuando se nos ocurrió hace ya más de 3 años regalar pelotas con apellidos de los que hicieron grande al fútbol argentino, estaba ahí, nosotros somos fanáticos del fútbol porque alguien jugó al fútbol en nuestro país de manera tal que nos convirtiera en fanáticos. Entonces, tu apellido tenía que estar en una pelota. Bueno, tardamos un poquito en dártela, no por nosotros. Realmente. Y la verdad que nos hace muy felices que estés acá recibiendo esto y de alguna manera compartiendo un rato con nosotros. Yo les agradezco realmente la invitación. Esto va a quedar conmigo para toda la vida, realmente. Y le agradezco a los amigos que opinaron de mí, ¿no? Y nos hemos reído tanto, con toda la gente que habló ahí. Les agradezco enormemente. He pasado un momento muy feliz, muy gracioso, ¿no? Y eso es lo lindo que tiene la vida, ¿no? Eso es lo lindo. Gracias, Bambi. Bueno, gracias. Nos podríamos retirar con una anécdota más, ¿no? ¿O no? Un cierre de una anécdota. La cierre de una anécdota fue... Gracias, Luciana. No, por favor. Un gran jugador que yo dirigí en Cádiz, que era salvadoreño, que era Mágico González. El Mágico González. Sí. Empezamos el entrenamiento a las 9, llegaba tarde. Vamos a hacerlo a las 10. Era la gran figura del equipo. Empezábamos a las 10, llegaba a las 10:30, a las 11. Digo, no, bueno. Entonces, de Buenos Aires, le llevo el despertador del Pato Donald cuando vengo acá. ¿Viste el despertador del Pato Donald? Entonces, voy al departamento, ¿viste el ruido que hace? Y entonces, Mágico, ¡pum! Le pongo el despertador, explota el departamento, todo, y seguía durmiendo. Digo, no puede ser. Y entonces, ¿viste los tablaos que hay ahí, todos los tablaos? Claro, sí. Me llevo una orquesta de los tablaos. Le digo, vamos a despertar a Mágico González. Como una orquesta fui. Y se levanta Mágico. Digo, por fin se levanta Mágico. Y me dice, me levanto porque me gusta la música. Para rematar, para mí, la que tenés que contar es lo que te costó invitar a cenar a Mostaza Merlo. No, Mostaza Merlo es una cosa infernal. Es un tipo, definámoslo, no. inseguro. Terrible, terrible. Y a ver, una cosa, tendría que trabajar en la FBI. Era terrible. ¿Dónde vamos a comer? Y vamos a comer en un restaurante. Me dice, ¿de qué lado nos sentamos? Digo, ¿cómo nos vamos a sentar acá? Del lado de acá, después de la mesa. ¿Quiénes van ahí? ¿Los mozos quiénes son? Le digo, Mostaza. Digo, vamos a comer, nos vamos a saltar un banco. Le digo. ¿Qué hubiese pasado? Averigua. Es una cosa de loco. ¿Qué hubiese pasado si hubieses tenido de compañera a Mostaza Merlo con este tema que era sonámbulo en un equipo? No, claro. Terminaba en el Parque Lesá. Vení, Mostaza, vení, Mostaza, vení. Era sonámbulo, terminaba en el Parque Lesá. Porque JJ lo llamaba para... Claro, y el Beto también me decía, no sabés, caminaba por todos lados. Era una cosa de loco. ¿El plantel que más te hizo reír siendo técnico fue el de River? El de River muy bueno. El de San Lorenzo en el 95 también, ¿no? Claro, el del 83. ¿También? El campeón y ¿cómo se llama? Y el de los camboyanos. Claro. Ese es un plantel. Es un plantel que... del 88. Claro, ese plantel yo lo quiero tanto y lo adoraba tanto. Porque ese plantel sí jugó por la camiseta. Porque no había una moneda en San Lorenzo. Una moneda no había en ese momento. Llegaron a la semifinal de la Copa. Y claro, y ellos seguían. Por eso yo le tengo un cariño especial, porque realmente no se cobraba un peso. Y ellos iban. Y llegaron a las semifinales. No, porque eran buenos tipos.
todos, Junta, pero Marchi, todo, unos pibes de oro. Y llegaron a semifinales de Copa Libertadores. Con Newell's. En un final dramático con Newell's. Pero bueno, esos eran los cambios. Después, bueno, los otros que tuve también, ¿no? Todo. Realmente los planteles que he dirigido, le agradezco a todos esos muchachos, la verdad que la hemos pasado realmente muy bien, con todo. Y el fútbol te agradece a vos con la pelota. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias por venir, en serio.